amigos, bueno, pues bienvenidos a la Kaiservilla. Bueno, de momento todavía no se ve mucho, pero bueno, os voy a contar, ¿ves? La entrada, todos los días son tours guiados. Y he empezado aquí a grabar, porque mientras me acerco aquí delante, que es donde hay que comprar las entradas, os quiero mostrar. Esta es la piscina municipal, ahora, ¿vale? En tiempos de Sisi esto era la piscina privada de Sisi. Sisi se bañaba aquí, de hecho incluso a las damas, a sus damas de compañía o a las señoras de buena sociedad que a ella le caían bien, las enseñaba a nadar. Aquí detrás no puedo enseñar porque la gente se está bañándose y eso no puedo grabar, pero esta es la piscina municipal ahora y aquí es donde Sisi nadaba. A Sisi le gustaba también mucho venir aquí a Badische, entonces aquí adelante, aquí se compran las entradas, podéis comprar solo para el parque o para el parque y la Kaiservilla, o para la Kaiservilla, el parque y el Marmorschlösschen, vamos. Podéis elegir el tipo de entrada que queréis. Vamos a hacer una visita rápida. La piscina, pues esa es la piscina privada de Sisi. Como veis, aquí hay un cartelito con Romy Schneider, no sé si la veis aquí delante. Y ahora se sube por aquí, haciendo la curva esa, está ya la Kaiservilla. Os voy a enseñar aquí a Romy. Me voy a comprar la entrada y ahora seguimos. Bueno, pues ya hemos comprado el ticket. Ahora os voy a enseñar aquí el cartelito este de Romy Schneider. Y ahora vamos a entrar gozando el puesto. Este río es el Ischl, ya no es el Traun como en el otro lado, es el Ischl. Esto eran antes las cocinas del palacio, ¿vale? Pues aquí veis el río Ischl, cruzando el puente. Aquí está la piscina y aquí detrás está la Kaiservilla. Como ya os he comentado antes o en otro vídeo, no sé si este vídeo va a ir a la vez que el de Badische, lo van a ir por separado. Aunque la gente tiende a pensar que Sisi y Francisco José se conocieron aquí, no fue así, porque este edificio no le perteneció a la familia Habsburgo hasta que Sofía se lo compró como regalo de boda. Es decir, el contrato de compra se firmó el 24 de septiembre de 1853, o sea, después de un par de meses, bueno, un mes después del compromiso. Estos son los establos ahí arriba. Y ahora aquí, cuando hagamos la curva esta, aquí ya está la Kaiservilla. Bueno amigos, pues aquí tenéis la Kaiservilla en todo su esplendor. Recordad que esto, cuando Sofía lo compró, que lo compró, ya os digo, después del compromiso de Sisi y Francisco José, o sea, ellos no se conocieron aquí, ¿vale? Lo que la villa era esto del centro, o sea, era una villa Biedermeier, se lo compró perdonad, se lo compró al dueño que vivía aquí, que era un artista, o creo recordar. Entonces ella la compró por 31.440 guldens, que era la moneda que había. Entonces tuvo que hacer toda la renovación, añadió las salas, porque claro, no es lo mismo que viva aquí cualquier persona que el emperador. Entonces empezaron las obras en el invierno de 1854, o sea, 53-54 en ese invierno, ¿vale? Y luego ya pues Sisi y Francisco José se vinieron aquí, pero estaba esto sin hacer, o sea, lo que es el palacio tal cual lo conocéis, como se ve ahora, lo acabaron en 1860. Hicieron aquí todo el parque de estilo inglés. Entonces todo esto está hecho después, claro, esto no se hace en 2 días. Además aquí en invierno nieva mucho y claro, no se puede construir tan rápido, en invierno no puedes trabajar. Estas son las cuadras para todos los caballos, sabéis que sí le encantaba montar a caballo. O sea, una curiosidad es que la primera persona que visitó aquí este palacio, el 23 de agosto del 54, fue el rey Fernando de Portugal. Y Francisco José pasó de los 86 años de su vida, 82 veranos los pasó aquí en Badische y celebró aquí 81 cumpleaños. Es que maravilla. Sabéis que si se ve desde arriba tiene una forma de E, ¿veis? Sería aquí una E para abajo, para el medio es la forma de E en honor a Elizabeth. Aquí está la fuente la pusieron además después, bastante después. Y os voy a enseñar la estatua esta, el Lauscher, no sé qué palabra es en español, el Lauscher.
Entonces, cuando vas de cacería, es la persona esta que va con la oreja puesta, que va escuchando y oye dónde están los pájaros o dónde están... ¿Veis? Que está ahí con la oreja a ver si oye algo, y los sabuesos esperando a que les den la orden. Pues este es el Lauscher. Esto fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra a Sisi. No sé si pondrá algo, porque realmente no sé de quién es, o sea, de qué autor o qué, pero es aquí este hombre con la oreja puesta. Pues no parece que ponga nada. Pero bueno, está aquí viendo la Kaiser Villa. Fijaros de todas maneras qué bonito. Creo recordar, si me equivoco os lo pondré en el vídeo en los comentarios, pero vale, creo recordar en esta sala de aquí, cuando entras en la visita, sabéis que son visitas guiadas nada más, cuando entras aquí está el cojín sobre el que murió Sisi, el cojín del Hotel Beau Rivage sobre el que estaba su cabeza cuando murió. Y creo que este era su estudio. Aquí está todo tal cual como ella lo dejó. Pues voy a intentar acercar un poquito, a enseñaros más de cerca. Bueno, pues aquí veis la fuente que ya os digo que la pusieron bastante después de acabar el edificio. ¿Sabéis la gana que tengo de saltar dentro del agua, de por lo menos meter los pies? Porque tengo una ampolla del tamaño del pie. O sea, hay más ampolla que en pie. Pero bueno, en fin, a lo que yo iba. A ver, este ala era el de, vamos, la parte en la que estaba Francisco José, ¿vale? El emperador, el estudio en el que él firmó la declaración de guerra después del atentado de Sarajevo, está en la esquina, allí detrás, en esa esquina. Este es el salón. Y esta era la zona en la que vivía Elizabeth, ¿no? Ella, ahora es donde la familia, sabéis que este palacio sigue perteneciendo a la familia, que sigue viviendo aquí. Estas son las cuadras, ya os digo. La familia, esta parte no se visita porque es la parte privada, pero aquí es donde estaban el dormitorio de Sisi, ya os digo, aquí es donde ella escribía poesía. Está lleno de fotos y tal, eso sigue estando igual. Aquí veis arriba los ciervos, la caza, bueno, son camuzas, creo, lo que hay ahí arriba. Entonces vamos a acercarnos luego. El Marmorschloss, el castillito este de Sisi, está por aquí arriba, pero eso vamos a ir ahora después. Aquí veis este que os he dicho, el Lauscher, la fuente. Y os voy a enseñar, bueno, esto aquí os sonará de las películas de Sisi, ¿no? Cuando salen que viene Grüne a decirle que el emperador se ha quedado en compañía de una mujer. Ups. Pero ya os digo que no pasó aquí, no se conocieron aquí, ¿vale? Entonces ahora os voy a enseñar lo que es la sala, el lobby este, que esto sí se puede enseñar. Bueno, esto es un café que en cuanto acabe de hacer este vídeo, vosotros no lo vais a ver, ¿vale? Pero en cuanto acabe de hacer este vídeo me voy a sentar ahí a tomar algo, porque vengo reguenda, de renga vengo. Mirad qué vista más bonita. Y ahora pues vamos a entrar y os enseño todos los trofeos de caza que hay aquí. Esta es la entrada, ¿vale? Esta es la cafetería. Pues aquí veis todas las piezas. De esto ya os he comentado que Francisco José fue un cazador muy prolífico. A ver, esto es la vida y milagros de Francisco José, ¿no? Pues nace Francisco José, se muere el emperador Francisco I, bueno, todas las cosas. ¿Veis dónde está? 54, la boda del emperador Francisco José con Isabel, duquesa en Baviera. Bueno, aquí ya veis, es un poco la historia de Francisco José hasta su muerte en Schönbrunn. Y aquí tenéis cada uno de los piezas, lo que son y cuándo fue cazado. Aquí tienen un pocorón de trofeos. Aquí esta es una estatua. Bueno, aquí os cuenta en inglés el carácter y la historia, bueno, en inglés y en alemán. Veis aquí Francisco José en la Pascua, él en su escritorio. Sabéis que él decía que él era el primer funcionario del Estado, y aquí ya su entierro. Este hombre me está apuntando con la pistola, ¿qué te pasa? Perdonad, se me va la olla, ya sabéis. Este lleva también aquí algo a la espalda. Aquí tiene todo que ver con la caza, ya veis, esta es su entrada. Y luego aquí está la tienda de souvenirs, ahí, que ahí no podemos filmar, pero veis aquí todas las cornamentas, tampoco sé exactamente qué palabra es. Bueno, aquí serían los baños. Aquí hay algo de información. El emperador de Austria. Ya lo veis aquí, cuando a él de joven y de mayor, subiendo al trono.
Pues ya veis, esta es la entrada. Los tours se empiezan aquí, o sea, aquí te tienes que reunir. Sabéis que ahora por el tema del corona los grupos son mucho más pequeños. Y entonces aquí ya se entra para allá, veis la señal de que no se puede filmar. Pues esta es la entrada de la Kaiservilla. Podéis hacer una idea más o menos de cómo es. Vamos a ir ahora al parque y al Marmolschloss, a ver si os lo puedo enseñar. Bueno, pues al final sí que lo vais a ver. Os he dicho que no lo vais a ver, pero sí. Sagertorte. Aquí como los reyes. Pues voy a tomar el descanso del guerrero y luego hay que ir por aquí arriba hasta el Marmolschloss. Pero ahora mismo, si consigo levantarme lo haré, porque si no, no sé. ¿Queréis probar la tarta Sager? Que lo tiro. ¡Hala! Que aproveche. Bueno, amigos, pues este es el Marmolschloss, el castillito de mármol. ¿Vale? Esto fue construido entre 1856 y 1851 para la emperatriz Sisi, ¿vale? O sea, para ella, esto es dentro de los jardines de la Kaiservilla, pero así parece un cottage de estos ingleses, ¿no? Está en estilo Tudor, ¿vale? Está hecho solamente para ella, ¿no? Para que ella aquí pues esté un poco a su bola y escriba sus poemas y prepare sus viajes. Todo en teoría era solo para ella y para quien ella quería. Pues está muy cerquita, nada, son un par de minutos andando desde la Kaiservilla, que supongo que se verá desde aquí abajo. Pero fijaros qué bonito. Os voy a enseñar primero por afuera. El pabellón este, qué bonito. Esta es la entrada, para que haya algún tipo de información. No sé si veis aquí adelante. ¿Veis aquí la Kaiservilla? Bueno, aquí esto es un poco de información sobre el Esto desde el 78, vamos, desde 1978, es el Museo de Fotografía. A ver, que no me dé el sol. Museo de Fotografía. Es uno de los tickets que se puede comprar en la entrada. O sea, podéis comprar solo para el parque, o para el parque y este palacete, o para el parque y la Kaiservilla, o para el parque, la Kaiservilla y este palacio. Mirad qué bonitos los pabellones estos. Aquí por lo que oigo habrá una fuente. Aquí está la fuente. Esto era, ya os digo, como a ella le gustaba, estar alejada de todo el mundo, estar a su bola. La fuente. Ay, perdonad que va a dar el sol ahora. Ahí. Os voy a enseñar ahora la parte de dentro, porque aquí hay como unas fotografías. Bueno, pero yo creo que voy a entrar por aquí y os lo voy a ir enseñando. Mirad qué bonito. Que ella venía, ya te digo, con ella sola para organizar sus viajes, para escribir o para recibir a sus amigos. Y luego esto se lo heredó a María Valeria, vamos, lo que es toda la Kaiservilla. Y aquí esto es el museo. Es como eran antes las cosas. Bueno, aquí hay unas poesías, no sé si la podéis ver. Poesías de Sisi, están escritas en inglés. Ah, bueno, y aquí están en alemán. Dos poesías que escribió aquí en Ischl. Mira, este es el pabellón que os he enseñado desde fuera. Mirad qué bonito aquí para tomar el té. Veis aquí la Kaiservilla. Vamos a ver, os voy a ir enseñando las fotografías que hay aquí. Esta es Sisi, el mito de Sisi. Pone aquí, mitos Sisi. Pone la última fotografía de Sisi, que se la hizo Victor Angerer en 1869. Y este es un cuadro póstumo de ella. Aquí lo mismo. Son una poesía en alemán y en inglés, escritas en septiembre del 85. Aquí está también Sisi. Esta fotografía es de Joseph Albert en 1865
Está así, sí hay medio sonriendo, no sé si lo veis. Está como medio con una sonrisita. Aquí toda la familia. Aquí os cuenta un poco la historia de lo que está hablando. Entonces aquí veis a toda la familia imperial, a la archiduquesa Sofía, el archiduque Francisco Carlos. Este es Carlos Luis, Luis Víctor, Carlota de México, Max, Francisco José, y aquí Sisi con Rodolfo y Gisela, que es la familia comiendo aquí en Ischel. Veis a Gisela, al emperador, María Valeria. Este es el Francisco Salvador, el marido de Valeria, Sisi, príncipe Leopoldo, vamos, el marido de Gisela, y estos deben de ser los hijos. Y aquí está el emperador, pues con María Valeria y con toda la tropa. Sabéis que María Valeria tuvo un montón de niños. Esto es alrededor de 1910. Vamos a ver qué más hay. Otra poesía en alemán y en inglés. Esto era un poco cómo era el palacete este por dentro. ¿Y veis esta? El escritorio, las puertas, que parece que es un palacio chiquitito, pero nada, es el refugio de la emperatriz. Esta es una fotografía de Ludwig Angerer de 1860. Vamos a ver qué más hay por aquí. Otra poesía. Esta parte todavía no la habéis visto por fuera, pero vamos, que es más o menos lo mismo. Mirad de todas maneras qué bonito, qué tranquilo todo. Ay, aquí me pierdo. Este es el Marmorschloss, que es donde estamos ahora. Fijaos qué bonito. Aquí la pareja. Más o menos en 1856. Ahí montando a caballo. Que os cuenta la historia de aquí del palacete este. Poesía de nuevo. Y aquí pues está la otra entrada. Esta es la entrada al palacio. Esta es la fotografía de Joseph Albert del 65. Y esta es la entrada, que ahí es donde ahora ya no podemos entrar. Pues yo no he comprado la entrada porque la verdad que no me interesa mucho el de fotografía, pero vamos, que ahí se ve una foto de Sisi. Pero bueno, pues aquí ya es donde he empezado, o sea, no, por aquí ya no podemos ir, pero vamos, que es todo alrededor, tiene esto. Os lo voy a enseñar por fuera, a ver, porque esta parte no os la he enseñado. Pero de todas maneras es súper tranquilo. No, bueno, también es verdad que hoy ahora con lo del corona hay muchísima menos gente de la que hay normalmente, pero la mayoría se queda con la Kaiservilla y ni siquiera se acercan aquí a ver. Pero fijaros, es como una joyita, súper mono. En la foto esa que se veía antes había como menos vegetación y parece que se veía un poco mejor. Pero, uy, ese pabellón ahí, uy, ahí voy a ir yo ahora. Ahí nunca he estado, fíjate, voy a mirar. De todas maneras, mirad las vistas. Esto es una maravilla. No me extraña que a Francisco José le gustara tanto. Ya os digo que pasó 82 veranos de su vida, de los 86 que vivió, los pasó aquí. Así que bueno, pues este es el Marmorschlössl, el castillito de mármol de Sisi, aquí dentro de los jardines de la Kaiservilla. Y voy a ir al pabellón ese a ver qué es, porque no lo conozco, la verdad. Bueno, amigos, pues me he venido todo este caminito por aquí arriba, por el monte, como las cabras. Y fijaros lo que hay aquí. Es la primera vez que lo veo. Fíjate que he venido veces y nunca lo había visto. El pabellón de los espejos se llama. Es un pabellón precioso. Y ya os digo, el otro pabellón sí lo conocía, pero este se me había pasado. No me digáis por qué. Mirad qué maravilla. Obviamente por esto se llama pabellón de los espejos. Uy, perdón, que no me veáis a mí. Mira. Hola. Mira, así como una reina. Pues este es el pabellón de los espejos. Y atención a las vistas. Ay, que me ataca, perdonad, que me ataca un abejorro del tamaño de un portaaviones. ¡Ah!
Bueno, fijaros qué vistas. Este es el Marmorschlösser y aquí abajo veis la Kaiservilla. Ahora voy a seguir por aquí abajo, está el pabellón del compromiso, que os lo voy a enseñar ahora, también aquí por el campo, campestre todo. Y yo creo que ahí ya es lo último que os voy a enseñar, pero bueno, nunca se sabe. Ya os digo, este es el pabellón de los espejos, una pasada aquí arriba con unas vistas que no pueden ser más bonitas, o sea, es espectacular. Mirad, precioso, pero de verdad que es bonito. Hacer un picnic aquí o sentarte, bueno, a lo mejor ahora mismo no porque hace un calor impresionante, pero fijaros. Bueno, vamos a seguir para allá hasta el pabellón del compromiso. Bueno, antes de llegar al pabellón del compromiso os voy a enseñar, veis el pabellón de los espejos, he bajado un poquito y mirad lo que os quiero enseñar, que es impresionante. Bueno, este es ¿dónde está mi dedo? Este es el pabellón del compromiso, mirad la Kaiservilla. Aquí veis también la iglesia de la corte, aquí es donde se casó María Valeria. Veis aquí arriba el Pyramidenkogel, donde hicieron los fuegos artificiales. Fijaros qué vistas, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Bueno, voy a seguir al pabellón, que al final me van a cerrar y aquí me quedo. Bueno, pues ya me he bajado todo este camino hasta aquí. Y ahora os voy a enseñar el pabellón del compromiso de María Valeria. Que es aquí el lugar donde se comprometieron María Valeria, la hija menor de Sisi, con el archiduque Francisco Salvador. O sea, aquí tuvo lugar lo que es la pedida de mano, lo que es que él puso la rodilla en el suelo y le dijo: Churri, ¿tú te quieres matrimoniar conmigo? Vale, él no lo dijo así, ¿vale? Pero me maricomprendéis, ¿no? Lo que quiero decir. Verlobungspavillon. ¿Qué es lo que pone? A ver. Verlobungspavillon, la chica, la hija más joven de la emperatriz. Bueno, que está contando la historia del pabellón. Mirad qué bonito. Es un pabellón muy mono, un chiquitito, muy romántico. Y la Kaiservilla está aquí abajito. Una especie de construcción así como de madera y no sé si esto es hierro. ¿Qué es esto? Sí, hierro. Y la Kaiservilla está justo aquí debajo. Sé que hay algo amarillo que se ve, pero no se ve lo que es directamente. No, bueno, aquí detrás está la Kaiservilla. Entonces mirad qué monería. Es muy romántico aquí. Vamos, aquí te lo dice rodilla al suelo y todo. Y si quiero. Vamos. Vale. Mira, esto no lo voy a cortar para que os riáis. Luego no lo edito y veis que me he tropezado y casi me escamocho. Pero bueno, es muy típico de mí. Sabéis que soy la persona más torpe del universo. Así que pues este es el pabellón del compromiso. Y ahora ya para abajo, para la Kaiservilla. Y acabamos el recorrido.